Buenos días. Entonces, yo sé que lo que les preocupa el día de hoy es el taller, pero tenemos que continuar perdón, tenemos que continuar con el contenido y pues el día de hoy tengo contemplado terminar finalmente el plan de estudios con el tema de la ley de Faraday. ¿Qué significa la ley de Faraday? La ley de Faraday va a ser la relación que va a tener la cantidad de materia que se produce en una reacción que involucra electricidad. Por ejemplo, si yo quiero, si yo quiero hacer, ¿cómo se dice? Bañar una moneda en oro. Para bañar una moneda en oro, voy a, voy a crear una celda electrolítica y en la celda electrolítica pues voy a poner un electrodo pues que tiene un pedacito de oro y ese oro pues se va a oxidar y lo voy a depositar en el otro electrodo a través de una reacción de reducción. Entonces, la cantidad de oro que se va a depositar resulta que es proporcional a la corriente eléctrica que transfiere por el circuito. Eso quiere decir que si yo eh, pongo una corriente más intensa, voy a depositar más oro. Si pongo una corriente menos intensa, voy a depositar menos oro. Pero como eso de la corriente es carga eléctrica sobre tiempo, quiere decir que pues también si yo armo mi celda electrolítica y la dejo operando por un tiempo mayor, significa que voy a depositar más metal en comparación con una celda electrolítica y la opero por un tiempo menor. Eso quiere decir que pues tengo como factores la corriente eléctrica, tengo como factor el tiempo, tengo como factor, ¿cómo se dice? Pues la reacción en sí que va a ocurrir. Resulta que pues depositar oro implica la reducción del ion de oro más 3 y eso va a consumir pues cierta cantidad de electrones. Y pues juntando todos esos factores, básicamente lo que vamos a hacer es plantear una relación estequiométrica entre la corriente que transfiere por un circuito y la cantidad de sustancia pues que se deposita. Entonces, para eso tenemos el material que se encuentra, ¿verdad?, en su libro, que invito a que lo lean. Para mientras, pues voy a poner la pizarra aquí. Vamos a ver qué ponemos en la pizarra. Sería aquí. Y si no tengo presentación de esto, están sorprendidos en este momento. No, ¿verdad? Pero bueno, la ley de Faraday. Entonces, si tenemos una celda electrolítica, vamos a tener que la cantidad de materia depositada va a ser proporcional a la corriente eléctrica. Y entonces eso quiere decir que lo primero con lo que comenzaríamos en este contexto sería la corriente eléctrica. Entonces la corriente eléctrica se representa con la letra I, ¿verdad? Y esa I es la carga eléctrica que se representa por la letra Q dividida entre el tiempo. La corriente eléctrica nosotros la medimos en amperios o amperes. Si ustedes pues ocupan las palabras fancy. Eh, la carga eléctrica la medimos en coulombs o coulombios. Bueno, serían colombios, ¿verdad? Pero coulombios. Y el tiempo, pues no hay que complicarnos la vida, ¿verdad? Va a estar en segundos. Repetir el concepto. ¿Repetir el qué? La materia que se va a depositar es proporcional a la carga. Eso es todo el concepto. O sea,
De ahí todo lo demás son ideas accesorias. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es construir la ecuación, porque obviamente no espero que sepan la ecuación solo con el parrafito. No es que pues, la ley de Faraday me va a relacionar la corriente eléctrica que pasa por una celda electrolítica con la cantidad de material depositado. Entonces, comencemos con la carga eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica es la carga eléctrica dividida pues sobre el tiempo. Eso quiere decir que si yo paso una corriente, por ejemplo, de 5 amperios, quiere decir que en mi circuito están transfiriendo 5 coulomb por cada segundo. Y entonces la carga eléctrica en un circuito está siendo movida por los electrones. Quiere decir que tiene que existir una relación entre la carga eléctrica y la cantidad de electrones que están transfiriendo perdón, a través de un circuito. Y esa relación entre los electrones y la carga eléctrica es el núcleo de la ley de Faraday. Vamos a tener que la carga eléctrica va a ser igual a los moles de electrones a ver quién se puso el audio ahorita. Me cae mal que tengo que hacer eso todas las reuniones. Va. Sí. Entonces, va a ser igual a los moles de electrones multiplicado por una constante. Quiere decir que la carga eléctrica es directamente proporcional a la cantidad de electrones. Y esa constante la vamos a bautizar por la letra F. La letra F es lo que conocemos como la constante de Faraday. O por lo menos en este contexto, la constante de Faraday, porque resulta que este sujeto está metido en toda la ciencia de las relaciones electromagnéticas. Así que pues eh, hay un montón de cuestiones en el electromagnetismo que tienen su nombre, pero en este contexto esta letra F es lo que le vamos a llamar la constante de Faraday. Entonces vamos a definir la constante, bueno en realidad no la vamos a definir. ¿Se acuerdan cuando vimos, por ejemplo, las propiedades del electrón, verdad? Que la carga de un electrón, lo que después vieron que se definía como el electrón voltio, ¿verdad? La carga de un electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 joules por cada electrón. Entonces, la constante de Faraday se define como la carga eléctrica de un mol de electrones. Vamos a poner paréntesis aquí para que se vea bonito. Y eso quiere decir que si un electrón tiene una carga eléctrica de 1.6 de 1.6 por 10 a la menos 19 joules, un mol de electrones va a tener 1.6 por 10 a la menos 19 por 6.022 por 10 a la 23. Y si ustedes hacen esa multiplicación, les va a dar aproximadamente 96.485. De hecho, les invito a que lo intenten hacer ahorita, ¿verdad? En sus casas. 1.6 por 10 a la menos 19 por, ¿cómo se llama? 6.022 por 10 a la 23. Me da 96.352. Resulta que tengo que tomar más decimales. Pero bueno, me da aproximadamente 96.500. El número exacto es 96.485, pero para propósitos prácticos nosotros vamos a tomar 96.500. Entonces, vamos a considerar que un Faraday, y aquí es importante porque cuando ustedes vean electricidad y magnetismo van a ver una medida de
de capacitancia que se llama faradio. Entonces aquí es un Faraday, no un faradio. Entonces un Faraday es igual a 96.485, le vamos a poner 96.500 Coulomb, que es la medida de carga eléctrica, dividido entre mol de electrón. Y esa va a ser la constante de Faraday. O sea que la carga eléctrica va a ser el número de moles multiplicados por 96.500. Y aquí es donde se pone divertido, que dependiendo de la reacción química que esté ocurriendo, vamos a tener que los moles de electrones van a tener una relación con los moles de sustancia. Entonces vamos a tener que definir la palabra equivalente. Entonces vamos a tener masa depositada sería la masa del equivalente, perdón, sería así. La masa del equivalente sería la masa molar dividida entre el coeficiente de los electrones transferidos. ¿Qué quiere decir eso? Esto que está acá es lo que me va a establecer la regla de proporcionalidad. Por ejemplo, ¿cuántos gramos de oro puedo depositar basado en cuántos electrones pues necesito? Entonces voy a tener que la segunda ecuación, Q igual a N por F, me va a dar los moles de electrones. Y esta ecuación me va a dar la proporcionalidad de la masa, ¿verdad? Según los coeficientes, según la cantidad de electrones. Entonces, si yo junto todo este armatoste, voy a llegar a la ecuación que tengo en el libro, que se ve toda fea, ¿verdad? Voy a llegar a la ecuación que tengo en el libro. Entonces, ¿cómo la voy a juntar? Entonces voy a tener que la masa total va a ser la masa equivalente multiplicada por los moles de electrones. Entonces, masa depositada es igual a masa equivalente. Bueno, vamos a ponerlo así. Vamos a bautizar el equivalente. Ah, ahí está. Así, para no confundirnos. Multiplicado por los moles de electrones. Sería así. Se ve de la patada, ¿verdad? Así se ve más bonito. Y entonces los moles de electrones son Q por F. Y, perdón, Q entre F sería lo correcto. Y Q sería I por T. ¿De dónde sale eso? De las primeras dos ecuaciones cuando las despejo. Entonces, sustituyendo, voy a tener que la masa depositada, M le vamos a dejar, va a ser equivalente multiplicado por la corriente, multiplicado por el tiempo, dividido entre la constante de Faraday. Y aquí pues les quedo debiendo porque no sé cómo meter una fracción correctamente aquí. Pero esta es la ecuación que les aparece. Déjenme revisar. Les aparece en la página 234. Y entonces, pues el concepto clave aquí es el concepto de equivalente. Tengo que entender qué es equivalente y básicamente equivalente es, dada una reacción química, qué proporción de los electrones necesito para crear una unidad de masa. Obviamente eso tiene mucho más sentido cuando lo hacemos con un ejemplo.
Tienen un ejemplo resuelto en la página 235 para que lo revisen por su cuenta. Pero en mi caso, voy a hacer un ejercicio que me gusta acá. Voy a hacer el ejercicio 8. Entonces ya voy a enfocar la cámara para que puedan ver. Pero voy a leer el ejercicio 8 antes de poner la cámara. Dice página 237, ¿verdad? ¿Cuál es la intensidad de la corriente necesaria para depositar en el cátodo 10 gramos de oro por hora de una solución que contiene una sal de oro trivalente? Esas palabras parece que no tienen mucho sentido ahorita, pero cuando los desglose van a ver que va a adquirir sentido. Entonces déjenme poner papel porque ya me acabé el cuaderno. Y déjenme enfocar entonces. Bueno, en lo que estoy encendiendo la cámara, creo que sería el momento, ¿verdad? Para que lo tomen captura de pantalla su pizarrita ahorita. Porque ya no la quiero poner. Y en realidad esa era toda la clase. Ahorita ya vamos a los ejemplos. Va. Entonces voy a quitar esto. Vamos a poner la cámara, video. Vamos a poner aquí, como siempre, Spotlight. Va. Espero que se vea bien. Entonces, llegamos, ¿verdad? Según nuestra lógica, llegamos que nuestra ecuación es la masa depositada es igual a la corriente multiplicada por el tiempo multiplicada por el equivalente, en donde pues la clave para resolverlo es entender qué es el equivalente, porque todo lo demás es fácil de entender, dividido entre la constante de Faraday. Nótese que en el uso de esta ecuación hay una ecuación bastante interesante, que lo que acabamos de hacer es hacer estequiometría. Entonces este ejemplo con el oro lo voy a hacer con la fórmula, y el siguiente ejemplo lo voy a resolver aplicando puros cálculos estequiométricos para que vean cómo es que se llegó, ¿verdad?, a esa fórmula. Entonces, habíamos dicho, ¿verdad?, ejercicio 8. Entonces tenemos que en el ejercicio 8, este diagrama solo lo estoy añadiendo para su visualización, no tiene nada que ver con la solución del problema, pero vamos a tener que, tenemos un electrodo, ¿verdad? Ese electrodo de oro está produciendo oxidación, y se están produciendo iones oro, perdón, aquí pues no es más 2, es más 3, ya les voy a decir por qué. Se van a producir iones oro, y esos iones oro pues van a pasar a la solución. Pero pasando la corriente eléctrica, ¿verdad?, por su fuente de poder, y acuérdense que pues si esta es la oxidación, ¿qué electrodo debe ser este? Espero que lo escriban en el chat y espero que lo escriban en público. Pero bueno, entonces, vamos a tener que en el otro electrodo, los iones de oro, cátodo me escriben. De hecho, no, va a ser el ánodo, porque como tenemos que el oro metálico se está convirtiendo en oro más 3, el número de oxidación está aumentando. Uy, perdón. El número de oxidación está aumentando, por lo tanto, tiene que estar perdiendo electrones, y por lo tanto, pues me llevo los electrones acá, empujo los electrones al otro electrodo, y eso tiene que hacer de que el otro electrodo sea el cátodo. La identidad de lo que ocurre realmente no importa. Lo que tienen que saber es que existe una transferencia de oro desde el ánodo hacia el cátodo. Imagínense que el cátodo es una monedita, una monedita, y pues entonces vamos a colocar la monedita, la vamos a colocar al polo negativo,
Y después de un rato, cuando la saquemos, pues la monedita va a ser dorada. Obviamente una moneda de cobre como 1 centavo no es muy buena idea utilizarla porque vamos a desperdiciar oro y porque no se va a ver mucha diferencia. Pero, y aquí les estoy hablando de anécdota, eh, un grupo en la feria de ciencia de mi colegio, cuando yo era joven, hace 1 millón de años, en realidad hace 20 años, pero utilizaron cabal, consiguieron una piececita de oro y utilizaron eso para bañar unas moneditas en oro y curiosamente pues dieron las moneditas como muestra, ¿verdad? A los jueces y curiosamente ganaron. Pero pues el principio químico con el que trabajaron pues es este. O sea que si ustedes quieren hacer moneditas bañadas en oro, pues tienen que comprar una piececita de oro y pues hacer su celda electrolítica. ¿Y cuánto oro van a depositar? Va a estar manejado por esta ecuación. Entonces, para entender, ¿verdad? La masa que se va a depositar, o sea, la masa que se va a depositar usualmente es nuestra variable. En este caso nos las están dando. La corriente, eso es algo que podemos controlar. El tiempo, eso es algo que podemos controlar. Y la constante de Faraday, ese siempre va a ser el mismo número. Así que pues no va a pasar nada. Así que lo único que tenemos que tener cuidado en esta ecuación es la definición del equivalente. Entonces, para definir el equivalente, según lo que escribí en la pizarrita, ¿verdad? El equivalente va a estar dado por la masa molar de la sustancia depositada, en este caso sería la masa molar del oro, entre el coeficiente de los electrones. Ok. Entonces, la masa molar del oro, si no me equivoco, era 196.97. Esto pues viene de su tabla periódica, ¿verdad? Gramos sobre mol. Y el coeficiente de los electrones sería, bueno, perdón, tengo que hacer eso, ¿verdad? Según la ecuación de reducción del oro, tiene que ser esto. Déjenme terminar la ecuación. Sería 3 moles de electrones. Eso quiere decir entonces, y ya les voy a explicar de dónde viene esto. Donde tengo la calma. 196.97 entre 3 va a ser 65.66, le vamos a poner 65.66 y eso sería gramo por mol de electrón sobre, no sería eso, gramos por mol de electrón, porque esto sería, ya les voy a explicar, sería así, va. Ya vamos a ir a las unidades. Primero vamos en orden. ¿De dónde diablo sale esto? Ustedes van a ver en su enunciado que dice oro trivalente. Oro trivalente quiere decir que tiene valencia 3 y la valencia 3 en un metal corresponde con un número de oxidación más 3. ¿Por qué es importante esa información? Porque ciertos metales pueden tener diferentes números de oxidación y si tienen diferentes números de oxidación, entonces la cantidad de electrones que va a requerir va a ser diferente. Ahora, yo no espero que saquen esta ecuación de la nada. En este caso yo les estoy diciendo que el oro es trivalente. Entonces, pues pueden deducir la ecuación, sí, pero acuérdense que tenemos, pues, no está muy confiable. ¿Saben qué? Me rindo. Este libro ya no sirve. Va. Tienen la muy confiable tabla, ¿verdad? De reducciones. Y entonces ustedes van a encontrar acá una reducción del oro y van a encontrar acá otra reducción del oro.
Obviamente me tengo que acercar para que lo vean bien, pero espero que lo puedan ver en su libro. La que dice arriba, dice oro más 3 electrones me va a dar oro sólido. Y tiene pues un voltaje de 1.42, eso no importa tanto. Y la otra dice oro más 1 más un electrón me va a dar oro sólido y pues también tiene su potencial de reducción. Para la ley de Faraday, los potenciales de reducción no son relevantes. Gracias a Dios, ¿verdad? Ok. Entonces, tenemos dos posibilidades. Tenemos el oro más 3 y el oro más 1. En este caso, vamos a tomar el oro más 3 porque nos está diciendo el ejercicio que es oro trivalente. Y por lo tanto, tomo la reacción que está escrita en la tablita y la transcribo. Esto es nada más transcribiendo, ¿verdad? No estoy haciendo ningún proceso esotérico. Pero si necesitara hacer un proceso esotérico, acuérdense que el oro trivalente, como es oro más 3, se tiene que convertir en oro sólido. Así que si ustedes quieren balancear una ecuación con electrones, como la carga aquí es más 3 y la carga aquí es 0, entonces tienen que balancear las cargas añadiendo 3 electrones. Yo prefiero que la busquen en la tabla primero, ¿verdad? Antes que cualquier cosa. Pero bueno, entonces eso me va a definir la reacción y por lo tanto yo voy a tener esto que está acá, va a ser lo que entendemos la relación estequiométrica, ¿verdad? Entonces vamos a tener que esa relación estequiométrica son 3 mol de electrones, me producen 1 mol de oro. Y eso va a ser lo que va a ir en el denominador. Mientras tanto que en el numerador vamos a tener la masa molar según la tabla periódica. Que por cierto, si lo que se me está depositando fuera una molécula, tendría que tomar la masa molar, ¿verdad? De toda la molécula. Y pues haciendo esta división vamos a llegar a esta cantidad. ¿Y qué significa esta cantidad? Esta cantidad dice que si transfiero 1 mol de electrones, si transfiero 1 mol de electrones, deposito 65.66 gramos de oro. Eso es lo que quiere decir nuestro equivalente. Entonces, hoy que ya entendemos qué es el equivalente, completemos, ¿verdad?, el resto de la información del ejercicio. Voy a tener que abrir otra vez el libro después de haberlo mutilado en vivo. ¿Verdad? Página 237. Entonces, según la información que decía el enunciado, tenemos que la masa de oro depositado son 10 gramos. El tiempo que se tarda es 1 hora. Y lo que me está preguntando sería la intensidad de la corriente, o sea, cuántos amperios debo conectarle para poder obtener eso. Ok. Pues resulta que tenemos toda la información que requerimos. Por ejemplo, tenemos en el, ¿cómo se dice? Tenemos aquí esto. Vamos a despejar la corriente eléctrica. Y para despejar la corriente eléctrica, entonces voy a pasar primero a multiplicar la constante de Faraday. Y luego me voy a llevar a dividir el tiempo y me voy a llevar a dividir el equivalente. Vamos a quitar esto acá. Okay. Entonces me va a quedar que la corriente es igual a la masa por la constante de Faraday entre el tiempo por el equivalente. Pues, ojo, ¿verdad? Ojo. La masa va a estar en gramos. Faraday, 96.500 coulomb sobre mol de electrón. El tiempo
debe estar en segundos. Pero como nosotros nos lo dieron en una hora, lo vamos a tener que convertir a segundos. Y pues el equivalente sería, pues, los moles de electrones, como se dice, perdón, los gramos por mol de electrón, que es lo que calculamos allá. Entonces, para poder utilizar esta fórmula, lo único que necesitamos hacer es transformar nuestro tiempo a segundos. Si se sabe cuántos segundos tiene una hora, pues utilice la conversión directa, y si no, pues conviértalo primero a minutos. Una hora tiene 60 minutos y pues un minuto tiene 60 segundos. Yo considero que cuántos segundos hay en una hora es algo que deberían saber, así que pues una hora contiene 3600 segundos. O sea que una hora van a ser pues 3600 segundos. Con eso, yo creo que ya puedo armar todo el rompecabezas y sería pues la masa de oro depositada son 10 gramos de oro, multiplicada por la constante de Faraday, que son 96.500 coulomb de corriente, dividido entre moles de electrones que transfiere, ¿verdad? El circuito. Eso es dividido entre el tiempo, que son los 3600 segundos, y eso está multiplicado por el equivalente, que son 65.66 gramos por mol de electrones. ¿Qué ocurre con las unidades? Pues se van a cancelar gramos con gramos, se van a cancelar mol de electrones con mol de electrones, y me va a quedar dividido coulomb sobre segundo. ¿Qué pasa si no convertían el tiempo? Si no convertían el tiempo, les iba a quedar coulomb sobre hora. Pero coulomb sobre hora no tiene ningún significado físico, así que no lo pueden pasar a amperios, sino que tienen que convertirlo, ¿verdad?, a coulomb por segundo. Es por eso que yo hago la sugerencia que primero, ¿verdad?, conviertan el tiempo a segundos, y de ahí ya pueden ustedes ya sacar lo que necesitan sacar. Pues bueno, metamos este cálculo. Tengo acá, ¿verdad?, este número guardado porque sabía que me iba a servir y porque no había hecho ningún cálculo realmente. Entonces, 10 por 96.500, 96.485, entre 3.600, entre 65.66. Yo le voy a poner ANS aquí porque pues me gusta tener todos los decimales. Y pues hago esto y me va a quedar 4.082, etcétera. Entonces sería I es igual a 4.08 coulomb sobre segundo. Coulomb sobre segundo es la definición de amperio, o ampere si quieren hablar francés. Bueno, ampere. No, no sé hablar francés, lo siento. Probablemente hacer muda. Va, voy a quitar esto acá. Y entonces esto sería la solución del ejercicio 8. Voy a quitar la cabeza y pues les dejo, ¿verdad?, para que hagan ustedes la captura, de pantalla que necesiten hacer. Va, espérate, no me había puesto los audífonos todavía, dame un ratito. Por eso hablo más suave a veces, porque no me he puesto los audífonos. Y cuando me pongo los audífonos, tengo que hablar más fuerte.
Profe, las unidades del coeficiente de electrones siempre va a ser electrones sobre mol. Pero, profe, ¿verdad que dijo que eso se sacaba de esa tabla, verdad? Entonces ya de ahí de la relación ya podemos ver sustituir un solo en la fórmula. Ah, ok. Sí, sí, entendí. Gracias.